continuar con nuestra reflexión del día de hoy y lleva por título ¿En dónde está nuestra mirada? Es una pregunta. ¿En dónde está nuestra mirada? Y la cita que hemos tomado es Hebreos capítulo 12, verso 2, la cita de nuestra vigilia de oración. Y vamos a leer nuevamente la cita bíblica. Todos tenemos nuestro archivo y nuestra Biblia a la mano, ¿verdad? Así que vamos a leer nuevamente la bendita y eterna palabra de Dios. Dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Y hemos orado, así que seguimos, porque el tiempo se nos acaba y nos corta la plataforma de Zoom. Y como hemos visto, el autor de Hebreos aplica la historia de la fe a la vida o a las vidas de nosotros los creyentes, y lo expresa de una figura atlética en una gran carrera que los cristianos tenemos que participar, pero tenemos en las gradas, están llenas con grande nube de testigos. Esos testigos van a dar testimonio de las dificultades y de los triunfos de nuestra vida de la fe en Cristo Jesús. Y la palabra puesto los ojos significa poner atención a una sola meta. Y por lo tanto tenemos que alejarnos de las distracciones que nos puedan separar del propósito ideal. Puesto los ojos en Jesús significa que solo en Él debo fijar mi atención y no en ninguna otra persona o cosa. Porque Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza, el dolor que esto representaba. La pregunta necesaria, y es para todos nosotros y para todo aquel que vaya a escuchar este video, esta reflexión: ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En dónde está tu mirada? ¿A quién estás mirando? Porque nuestra vida debe estar puesta en Jesús. Para ello necesitamos lo siguiente, y vamos a ver qué nos está indicando nuestra cita bíblica. Número 1. Puesto los ojos en Jesús. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús significa dejar todo el peso que nos estorba. O sea, todo el exceso que pueda limitar avanzar a la carrera de la fe. Colosenses capítulo 3, verso 8-10. Puesto los ojos en Jesús es abandonar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las conversaciones obscenas, el mentir unos a otros, y esto está muy arraigado en el pueblo del Señor. Muchos y varios de los que predicamos podemos estar fallando, porque la mentira se expresa en muchos lugares. Jesús es y debe ser nuestra única fuente de inspiración.
Él es el único. Y no debemos permitir malas noticias y tareas diarias que nos puedan distraer de la verdad. Y esto nos puede traer el desánimo. Y digo, se ha mentido porque se está predicando un evangelio muy ligero, un evangelio barato, un evangelio a la carta, que es lo que les gusta escuchar para atraer gente, ya no para atraer almas que se quieran o quieran llegar a los pies del Señor en arrepentimiento y dejar su mala manera de vivir. Se les pone un evangelio a su manera. Hay un tema que estoy terminando que lo voy a exponer dentro de poco, que se llama el Evangelio según San Yo. Pues eso es lo que predican muchos. Por eso hay mucha mentira. Y engañan a aquel que está necesitando y presentando un evangelio que no es el que predicó Jesús. Puesto los ojos en Jesús es no poner nuestra mirada en el hombre, en ningún predicador o en ningún líder religioso. O sea, no poniendo la mirada en profetas actuales, apostólogos y motivadores con enseñanzas humanistas y fábulas profanas. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 6 y verso 7. Pablo le dice a Timoteo, y a nosotros nos dice la palabra: apártate de ellas. Porque como hay profetas que lo que dicen no se cumple, y apóstoles que son apostólogos, que motivan con enseñanzas humanistas, fábulas profanas, y algunos que otros que predican su yo, donde estudié, cómo hice de chiquito, lo que estoy haciendo, lo que dejé de hacer. Nosotros tenemos que predicar el evangelio de Jesús, el de salvación, el de arrepentimiento de pecados y el de salvación. No mi palabra. Que sea el evangelio puro que enseñó Jesús a sus discípulos: arrepentimiento y perdón de los pecados y salvación. No hay otro evangelio. No descuidemos la relación e intimidad con Dios. Porque si tenemos relación e intimidad con Dios, esto nos va a dar una verdadera comunión y una vida espiritual con nuestro amado Padre. Prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 14. El único que fue a la cruz del Calvario, el único que padeció, el único que sufrió fue Jesús. No los profetas actuales. No quiero decir que no creemos en los profetas. Creemos en los profetas, creemos en los apóstoles, pero los que están en la Biblia, en la palabra de Dios. Puesto los ojos en Jesús requiere una buena preparación espiritual. Y una preparación completa espiritual es espíritu, alma y cuerpo. El verso 12 dice: restablecer las manos caídas para hacer el bien. Ejercitar las rodillas paralizadas para la oración. Porque hoy en día lo que menos se hace en las iglesias es orar. Y ya para completar, ya no se promueve el ayuno.
se promueve más las garnachas, las empanadas, la comida, antes que el ayuno, antes que la santidad, antes que buscar la relación con Dios. Ya no nos gusta arrodillarnos en señal de sumisión. Por eso dice, ejercitar las rodillas. Las rodillas ya están reumáticas porque no ejercitamos. Queremos hacerlo paraditos, acostaditos, pero ya no ejercitamos las rodillas. Tenemos que hacerlo en espíritu, alma y cuerpo, porque le pertenecen al Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Porque mis ojos deben estar puestos en Él. Mis pies deben de andar en sus caminos. Como dice el hombre del Salmo número 1. Mis pensamientos deben estar siempre ocupados en la palabra de Dios, meditando de día y de noche, disfrutando de su palabra. Y mi corazón está confirmado por la gracia. Hebreos capítulo 13, verso 9 dice, afirmar el corazón por la gracia de Cristo. ¿Y cómo debe ser? En espíritu, en alabanza, en oración, y no con viandas que nunca aprovechan en mi espíritu o a mi espíritu. Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es la carne, pero los que son del espíritu la fijan en lo espiritual. Gloria a Dios. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que fijar la atención no en la carne, no en las viandas, sino en la delicia de su ley, meditando de día y de noche. Eso es lo que tenemos que hacer, fijando la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús requiere un sacrificio, y eso es lo que menos se quiere hacer, y más ahorita. Piensa que el confinamiento es estar tranquilo en la casa viendo la televisión, olvidado de la palabra de Dios. Más mundo, menos espíritu. Más carne, menos palabra de Dios. Y así va llegando, falta de agua, y le pasa como a la planta que ya no le llegó el agua y se seca. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio. Romanos capítulo 12, 1. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de nosotros. O sea que mi cuerpo debe ser una ofrenda que agrade a Dios, pero esto requiere un sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio vivo? Buscar su palabra, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, buscarlo en santidad, buscarlo en comunión. Y esto debe de llevarnos a apartarnos de todo el peso, la carga del mundo, lo que no conlleva a la santidad. Porque si nosotros presentamos un sacrificio vivo, agradable a Dios, entonces al Señor le va a gustar ese sacrificio.
Y podemos ver en el mundo que muchos quieren agradar al hombre con sus vanidades, con sus pasiones, y se han olvidado de que Dios es el único que necesitamos agradar. Josué capítulo 24, verso 15. Me gusta este pasaje porque dice muy claramente: yo y mi casa serviremos a Dios, y yo voy a servirlo en santidad, en un sacrificio vivo que agrade a mi Dios, porque así lo quiere nuestro Padre Celestial. Vivo para Él, vivo para Cristo. Ya no vivo en la carne, vivo para mi Dios. Por eso tengo que hacer una ofrenda agradable a nuestro Dios, con un espíritu humilde, en obediencia. Concluyo. Puesto los ojos en Jesús, y esto requiere una preparación completa. Puesto los ojos en Jesús requiere un sacrificio vivo. Y la pregunta: ¿en dónde está nuestra mirada? ¿En dónde están nuestros ojos? Porque el Señor quiere que nuestros ojos estén puestos directamente a Él. Dios les bendiga y nos vemos el próximo lunes, primero Dios, a la misma hora, el mismo canal, y por lo tanto sigamos firmes. Sé fiel hasta la muerte y Él nos dará la corona de vida. Gloria a nuestro Dios. Amén.